Muy buenas tardes, profesores, compañeros. Mi nombre es John Gamboa, soy alumno de la carrera de Ingeniería Comercial Advanced y les voy a presentar mi mapa conceptual con respecto a la tarea de cálculo 1, donde vamos a revisar las diferentes unidades que vimos a lo largo de este curso. Primero vamos a partir con relaciones y funciones, que da la importancia de las relaciones, ¿ciertos? Con respecto a las funciones de análisis matemático y su aplicación para las situaciones complejas. Esto se desglosa en relaciones y funciones. Las relaciones se define como una relación con un conjunto de pares ordenados que conectan elementos de dos conjuntos y que este también incluye un dominio. El dominio es un conjunto de todos los elementos que se relacionan con al menos un elemento del segundo conjunto. El recorrido es un conjunto de elementos del segundo conjunto que se relacionan con al menos un elemento del primer conjunto. Y las funciones, una función es una relación en la que cada elemento del dominio se asocia a un único elemento de un codominio. Como ejemplo, se ilustran funciones como la lineal cuadrática exponencial y logarítmica. Los tipos de funciones incluyen definiciones de funciones como las inyectivas, sobreyectivas, biyectivas, así como la composición de otras funciones. La gráfica de funciones, explicación sobre cómo gratificar diferentes tipos de funciones, incluyendo las lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas y trigonométricas. La segunda unidad está centrada en los conceptos de límites y continuidad. Se destaca la importancia del concepto de límites para entender el comportamiento de una función cuando la variable independiente se acerca a un valor determinado y la noción de continuidad para evaluar la suavidad de las funciones. Límite es definición. Un límite describe un valor al que se aproxima una función cuando sus variables independientes se acercan a un número. Cálculo de límite se describe como el proceso para simplificar funciones y evaluar su comportamiento cuando la variable independiente se aproxima a un punto. Y límite, desde el punto de vista gráfico, se detalla diferentes escenarios sobre cómo se comporta una función al aproximarse a un punto, dependiendo si el punto pertenece al dominio de función o no. Los límites laterales explican que los límites cuando se aproximan a un valor desde izquierda a derecha y cómo estos límites pueden ser diferentes, lo que puede implicar que límite global no exista. La continuidad, definición de continuidad, es que una función es continua con un punto si está definida en ese punto. Su límite existe y el valor de la función en ese punto coincide con dicho límite. Función continua en intervalos. Se discute cómo extender la continuidad a intervalos y se menciona que las funciones polinómicas suelen ser continuas en todo dominio. Ejemplo de continuidad: se analiza la función que es f de x es igual al x elevado al cuadrado, como un ejemplo de función continua que en todos los puntos de la recta real, verificando las condiciones de continuidad. La tercera unidad está centrada en el concepto de derivadas. Ahora voy a explicar las principales ideas. Las derivadas se presentan como una herramienta fundamental para estudiar tasas de cambios y variación instantánea de las funciones. Definición de derivadas: son derivadas como un límite. La derivada de una función se define mediante un límite que calcula la pendiente de la recta tangente a la curva de este punto. Derivadas como una pendiente explica que la derivada puede interpretarse como la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en un punto específico. Aplicación de la derivada: un ejemplo típico es calcular la velocidad instantánea de un objeto de movimiento derivado
su función de posición como respecto al tiempo. Regla de derivación incluye las principales reglas como derivar funciones, regla de la potencia, regla de la suma, regla del producto, regla del cociente y regla de la cadena. La derivada implícita, técnica para derivar funciones que no se pueden expresar explícitamente en términos de una sola variable. La regla de del L'Hopital se usa para evaluar límites que resultan en indeterminaciones como 0 dividido en 0, el infinito dividido en infinito, derivando numerador y denominador para encontrar el valor de los límites. Resolución de ejercicios derivados. Se proporcionan pasos para resolver problemas de derivados, desde identificar la función, implicar las reglas correspondientes, hasta simplificar y evaluar las derivadas. Esto sería mi mapa conceptual con respecto a las unidades que hemos visto durante el curso. Muchas gracias por su atención y con esto me despido. Que tengan una excelente jornada.